Buenas tardes, compañeros y compañeras. Hoy les vengo a hablar sobre el tema extremos absolutos. Soy estudiante de la Universidad del Quindío del programa Ingeniería Civil, Espacio Químico, Cálculo Diferencial. Con mi compañero Andrés Felipe Acosta y yo, Anderson Ceballos, hoy les vamos a explicar este tema. ¿Qué son máximos y mínimos de una función? Máximos y mínimos de una función f son los valores más grandes máximos y más pequeños mínimos que toma la función, ya sea en una región, extremos relativos o en todo su dominio, que son los extremos absolutos. Los máximos también se les llaman extremos de una función. En la gráfica se ve un extremo relativo y se puede observar también un extremo absoluto. Y seguimos con extremos relativos. Un extremo relativo significa un máximo relativo o un mínimo relativo. En la siguiente gráfica muestra unos extremos relativos. Como podemos notar, aquí tenemos 3 mínimos relativos y 3 máximos relativos. Este mínimo relativo puede ser un mínimo absoluto y este máximo relativo puede ser un máximo absoluto. Como vemos aquí en la gráfica, ella tiene una cresta que es un máximo relativo, baja un valle, mínimo relativo y sube otra vez una cresta, máximo relativo. Aquí tenemos un ejemplo con esta gráfica. Sea f de x igual a x al cuadrado menos 2x, esa es la función con dominio de 0,4. Y aquí tenemos su gráfica. Mirando la gráfica se observa que f tiene un máximo relativo a 0,0. Un máximo relativo en su posición. Este sería su máximo relativo. Y un mínimo relativo a 1, menos 1. 1, menos 1. Aquí está su mínimo relativo. Y un máximo relativo a 4,8. Este sería su máximo relativo en 4,8. Nuestra definición de extremos relativos deja que tenga f un extremo relativo a un punto de extremo de su dominio. Las definiciones en algunos libros de texto no lo permiten. Extremos absolutos. Los extremos relativos también pueden ser extremos absolutos, como lo demuestra en la siguiente gráfica. Cuando el extremo relativo llega a un tope en su dominio o en el dominio de la función, puede ser un extremo absoluto. Por ejemplo, puede ser un mínimo absoluto o un máximo absoluto, como lo muestra en la gráfica, ¿sí? La función máximo relativo, pero como está por debajo de los máximos relativos, puede cambiar a ser un mínimo absoluto o un máximo absoluto. Igual en esta otra gráfica, cuando f de x, x cuadrado menos 2x, con un dominio de 0,4, nos muestra la gráfica de la función en donde un extremo relativo de la función puede ser un extremo absoluto. Ejemplos de máximos y mínimos relativos y absolutos. Como podemos ver en esta gráfica tenemos un mínimo, 2 mínimos y 3 mínimos relativos. Y acá tenemos un máximo y 2 máximos absolutos. En la siguiente gráfica vemos un mínimo absoluto y un máximo absoluto. El máximo absoluto en x igual a c, si y solo si f de c es mayor o igual a f de x. Y el mínimo absoluto en x igual a c, si y solo si f de c es menor o igual a f de x. Los dos principales teoremas en extremos absolutos. El primer teorema de los valores extremos. Una función f de x continua en un intervalo cerrado siempre tiene un máximo absoluto y un mínimo absoluto en el intervalo. El teorema anterior nos asegura que el intervalo cerrado, una función continua, siempre tendrá un valor máximo y un valor mínimo. El teorema no dice nada si el intervalo es abierto, como nos lo muestran las gráficas, ¿sí? Entre A y B hay un intervalo donde la función es continua y nos muestra un valor de un pico de la función donde este puede ser un valor absoluto. El teorema 2, supongamos que la función f es continua en el intervalo i, que contiene el número c. En este caso,
El intervalo continuo es I, donde nos da un valor entre este intervalo, que sería C, que sería el valor absoluto en esta función, pero sería el valor absoluto máximo y el valor absoluto mínimo en esta función, ¿sí? En la gráfica de la función. Y empezamos con este ejercicio. Determinar los extremos absolutos de la función x al cubo más 3x al cuadrado en el intervalo cerrado menos 3,2. Para resolver este ejercicio yo lo voy a resolver en dos pasos. El primer paso va a ser calcular los extremos relativos en el intervalo. Para calcularlos vamos a hallar la primera derivada y después vamos a igualar a 0. Entonces, f de x primera derivada es igual a 3x al cuadrado más 6x. Primera derivada igualando a 0 es igual a 3x al cuadrado más 6x igual a 0. Entonces, como tenemos aquí una ecuación de segundo grado incompleta, vamos a sacar factor común y como factor común sacaremos a x. X ya nos sirve como punto crítico. Nos sirve como punto crítico, entonces el restante, que es 3x más 6 igual a 0, lo vamos a despejar. 3x más 6 igual a 0. Despejando la ecuación tendremos 3x igual a menos 6. Ahora, el 3 que estaba multiplicando lo pasamos a dividir y nos quedaría x igual a menos 6 sobre 3, que esto es menos 2. Y este segundo punto crítico también nos sirve. Ahorita vamos a ver si estos dos puntos críticos, x igual a 0 y x menos 2, están en el intervalo cerrado menos 3,2. Así es, ambos puntos críticos están en el intervalo menos 3,2. Por ende, los dos puntos nos sirven. Ahora vamos a ver si son un mínimo o un máximo. Para ello usaremos la segunda derivada. Entonces, segunda derivada de 3x al cuadrado más 6x. Sacando segunda derivada tendremos 6x más 6. En x igual a 0, que fue el primer intervalo, el primer punto crítico que nos dio, en x igual a 0 tendremos primera derivada de 0 es igual a 6, reemplazando x por 0, 6 por 0 más 6 es igual a 6 mayor que 0. Ese sería un mínimo relativo en x igual a 0. Ahora, reemplazando a x en menos 2, aplicamos segunda derivada en menos 2 y esto sería igual a 6 por menos 2 más 6. Esto es igual a menos 6. Esto es menor que 0. Por ende, este es un máximo relativo en x igual a menos 2. Paso 2. Calculamos las imágenes de los extremos relativos y los extremos del intervalo. ¿Eso qué quiere decir? Que en la segunda derivada que aplicamos anteriormente, que obtuvimos este mínimo relativo y este máximo relativo, los vamos a hacer f. Y el intervalo que nos dieron, menos 3 y menos 2, también los vamos a hacer f. Entonces empezamos por x igual a 0. X igual a 0, haciendo f a 0, esto es igual a, en la ecuación, 0 al cubo más 3 por 0 al cuadrado igual a 0. Después usamos el máximo relativo que obtuvimos, que es x igual a menos 2. X igual a menos 2, siendo f de menos 2, esto es igual a menos 2 al cubo más 3 menos 2 al cuadrado igual a 4. Después usaremos los que están en el intervalo, el menos 3. Menos 3 es igual, f de menos 3 es igual a menos 3 al cubo más 3 menos 3 al cuadrado igual a 0. Y por último, el 2. F de 2 es igual a 2 al cubo más 3 por 2 al cuadrado, que esto es igual a 20. Este que obtuvimos, este 20, es el punto más grande de todos y por eso, por ende, es un máximo absoluto en 2,20. Y en resumen de lo hecho anteriormente, tendremos que el mínimo absoluto y mínimo relativo está en 0,0. El otro mínimo absoluto estará en menos 3,0. El máximo absoluto
como ya lo vimos, está en 2,20, y el máximo relativo en menos 2,4. Ahorita, tabulando la gráfica, haciendo la tablita de tabulación, obtuvimos esta gráfica. Y vamos a observar esta gráfica en el intervalo que nos dieron. En el intervalo menos 3,2, intervalo cerrado. Pues como podemos ver en ese intervalo, en menos 3 tendremos el primer mínimo absoluto en menos 3,0, como tenemos aquí explicado, mínimo absoluto en menos 3,0. Ese es el primer mínimo absoluto. Después tendremos un máximo relativo. Él es el máximo, pero solo en su zona, por eso es un máximo relativo. Ese máximo relativo lo tenemos en menos 2,4, como podemos ver, máximo relativo. Aquí tenemos el otro mínimo absoluto que obtuvimos en 0,0, y también viene siendo un mínimo relativo. Y el máximo absoluto que obtuvimos en 2,20. Después del ejercicio anteriormente explicado, ahora explicaremos una de aplicación. Una caja cerrada con base cuadrada tiene un volumen de 2000 pulgadas al cubo. El material de la tapa y de la base cuesta 3 centavos la pulgada cuadrada, mientras que el material por los lados cuesta 1.5 centavos la pulgada cuadrada. Como pregunta tenemos: estime en la graficadora las dimensiones de la caja del modo que el costo total del material sea mínimo. Confirme la estimación analíticamente. Empezamos a solucionarlo. Sean X pulgadas la longitud de un lado de la base cuadrada y C de X dólares el costo total del material, el área de la base es X al cuadrado pulgadas cuadradas. El área de la base es X pulgadas cuadradas. Y sea Y pulgadas la profundidad de la caja, tenemos Y pulgadas como la profundidad de la caja, puesto que el volumen de la caja es el producto del área de la base y la profundidad, tenemos lo siguiente: X al cuadrado Y es igual a 2000. Despejando la ecuación, X al cuadrado que está multiplicando pasará a dividir y tendremos, despejando Y, tendremos Y es igual a 2000 sobre X al cuadrado. El número total de pulgadas cuadradas de las áreas de la tapa y de la base es 2x al cuadrado y de los lados es 4xy. Por tanto, el número de centavos del costo total del material es, y tenemos la siguiente ecuación planteada: 3 por 2x al cuadrado más 3 medios de 4xy. Al sustituir en la primera, esta que tenemos acá, tendremos lo siguiente: C de X es igual a 6x al cuadrado más 6x. Ya resolviendo esta ecuación tendremos 6x al cuadrado más 6x. Y sustituimos a Y por esta. Entonces nos quedaría 6x al cuadrado más 6x por, entre paréntesis, 2000 sobre x al cuadrado. Realizando 6x por 2000 sobre x al cuadrado tendremos C de X es igual a 6x al cuadrado más 12000 sobre x. El dominio de C es 0, más infinito, como vemos en la figura. Esta es la gráfica de la ecuación anteriormente obtenida. La gráfica C trazada en el rectángulo de inspección de 0,20 por 1000,500, se estima que el punto más bajo de la gráfica se obtiene cuando X es igual a 10. De la primera. Si X es igual a 10, Y sería igual a 20. Por tanto, se estima que el lado de la base del cuadrado debe medir 10 pulgadas y la profundidad debe ser 20 pulgadas para que el costo del material sea mínimo. Como vemos, para confirmar la estimación analíticamente se calcula. Vamos a calcular C de X primera derivada y C de X segunda derivada. En C de X primera derivada tendremos que es igual a 12x menos 12000 sobre x cuadrado, y su segunda derivada sería igual a 12 más 24000 sobre x al cubo. Observe que C de X primera derivada no existe cuando X es igual a 0 y que 0 no pertenece al dominio de C.
Por tanto, los únicos números críticos son aquellos que se obtienen al considerar c de x primera derivada igual a 0, de donde se tiene esta 12x menos 12.000 sobre x al cubo igual a 0, que despejándola tendremos x al cubo igual a 1000. La única solución real de esta ecuación es 10. De este modo, el único número crítico es 10. Para determinar si c de 10 es un valor mínimo relativo para c, se aplica el criterio de la segunda derivada y los resultados se resumen en la tabla. Como vemos en la tabla, tenemos la primera derivada, la segunda derivada y la conclusión. Usando a x igual a 10, tendremos en su primera derivada a 0, su segunda derivada será positiva y c tiene un valor mínimo relativo. Esa sería su conclusión. Como c es continua en su dominio y el único extremo relativo de c se tiene en x igual a 10, se concluye por el teorema anteriormente explicado por nuestro compañero que el valor mínimo relativo de c es su valor mínimo absoluto. Por lo tanto, se ha confirmado la estimación. En conclusión, el costo del material sería mínimo cuando el lado de la base cuadrada mida 10 pulgadas y la profundidad mida 20 pulgadas. Aplicaciones sobre extremos absolutos. Ejemplo 4 del libro Louis Layton. Se inscribe un cilindro circular recto en una esfera de radio dado. Determine la razón de la altura al radio de la base del cilindro mayor de la superficie lateral. Tenemos la circunferencia y dentro de la circunferencia tenemos un cilindro, ¿sí?, donde su base está dentro o está inscrita en esta circunferencia. La solución de este ejercicio pues se refiere a la figura 7, donde la medida del radio de la esfera es constante e igual a A. Se refiere a la figura 7, donde la medida del radio de la esfera es constante e igual a A. Sean θ radianes de medidas de ángulos obtenidos por el radio del cilindro, R las unidades de longitud de radio del cilindro, H las unidades de altura del cilindro, S las unidades cuadradas del área de la superficie del cilindro. R, el radio, es igual a de seno de θ. H tenemos como 2A coseno de θ. Como S es igual a 2pi por A seno de θ o 2A por coseno de θ, hacemos la multiplicación que nos da 2pi a cuadrado por 2 seno de θ coseno de θ, donde nos da por resultado 2pi a cuadrado seno de 2θ. Así que es la función de 0 y el dominio de esta función es 0,1 medio de pi. Al obtener la primera y la segunda derivada de S, se obtiene que la derivada de S sobre la derivada de θ, obtenemos que 4pi a cuadrados por coseno de 2θ, donde la segunda derivada nos da menos 8pi a cuadrados por seno de 2θ. Como S es continua y tiene un único extremo relativo en su dominio, se concluye que el valor máximo relativo es el valor máximo absoluto, donde 0 es igual a un cuarto de pi. R, o el radio, es igual a A por seno de un cuarto de pi, donde eso es igual a un medio raíz de 2 por A. Donde H es igual a 2 por coseno de un cuarto de pi, que es igual a raíz de 2 por A. Por lo tanto, la altura y el radio es igual a 2. Para un cilindro que tiene una superficie lateral de mayor área, la razón de la altura del radio es 2. Considere la derivada de S sobre la derivada de θ es igual a 0. Entonces, coseno de 2θ es igual a 0. Como θ menor a 0 menor a un medio de pi, entonces θ es igual a un cuarto de pi. Aplicando el criterio de la segunda derivada, se obtiene que la derivada de S sobre la derivada de θ es igual a θ es igual a un cuarto de pi
y 0 menos s se tiene el valor máximo relativo de la función. Ejemplo de aplicación. Este ya es un ejemplo con valores que nosotros vamos a desarrollar para hallar el volumen máximo inscrito en esa circunferencia. Dada una esfera de 6 centímetros de radio, calcular la altura del cilindro circular recto inscrito de modo que su volumen sea el máximo. Por Pitágoras decimos que tenemos acá nuestro radio, que son 6 centímetros, tenemos la altura del cilindro, que es h, tenemos el radio del eje a un extremo del cilindro y tenemos la mitad del cilindro, que sería la mitad, sería igual a h sobre 2. Por Pitágoras decimos que el radio es igual a 6 al cuadrado, que es igual a h medios elevado al cuadrado más radio al cuadrado. Donde si despejamos radio, ¿sí? Donde despejamos radio sería igual a h cuadrado sobre h medios al cuadrado más radio al cuadrado sería igual a 36, donde radio al cuadrado es igual a 36 menos h medios sobre 2. Este sería el valor de radio. El área del cilindro sabemos que área es igual a pi por radio a la 2, donde el volumen del cilindro, empleando la fórmula anterior, nos dice que el volumen del cilindro es igual a pi por radio al cuadrado por la altura para hallar el área del cilindro. Para hallar el área del volumen del cilindro. El volumen del cilindro sería igual a pi por... Ya tenemos el radio hallado anteriormente, que sería 36 menos h sobre 2 elevado al cuadrado por la altura, ¿sí? Simplificamos un poquito estos valores que nos dan para poder hacer la derivada, donde dice que volumen del cilindro es igual a pi por 36h menos h a la 3 sobre 4. Derivamos derivada del volumen del cilindro con respecto a la altura, ¿sí? Esto sería igual a la derivada del volumen del cilindro con respecto a la altura, es igual a pi por la derivada de 36h sería igual a 36 menos la derivada de h a la 3 sería 3h a la 2 sobre 4. Esto lo igualamos a 0, donde la derivada del volumen del cilindro sobre la altura es igual a 0. Entonces esto sería igual, por lo tanto sería igual a pi por 36 menos 3h al cuadrado sobre 2, que esto es igual a 0. Entonces, tenemos el valor que sería igual a 36 menos 3h al cuadrado sobre 4 igualado a 0. Solamente resolvemos. 36 sería igual a 3h al cuadrado sobre 4. Despejamos h, ¿sí? H al cuadrado es igual a 4 por 36 sobre 3, donde h para eliminar la raíz, para eliminar ese cuadrado lo elevamos a una raíz que sería igual a la raíz de 4 sobre 36. 4 por 36 sobre 3, donde h es igual a 2 por 6 sobre 3. Quitamos y simplificamos esa raíz de 3, entonces lo multiplicamos y lo dividimos por el mismo denominador, donde nos da como resultado h es igual a 12 raíz de 3 sobre 3. Simplificamos un poco esta operación y la respuesta para esto nos daría que h, o la altura como tal que debe tener el cilindro, que al estar inscrito dentro de la esfera de 6 centímetros de radio, el volumen sea el máximo. Entonces la altura de ese cilindro tiene que ser igual a 4 raíz de 3 centímetros. No se puede pasar de ahí porque ya no sería inscrito sobre esa circunferencia. Bueno, compañeros y compañeras, muchas gracias por la atención prestada. Espero que el tema extremos absolutos les haya quedado muy bien entendido. Si tienen alguna duda, espero que me la dejen en la caja de comentarios y será resuelta.